bueno que sigues con nosotros. Ahora yo te invito a que tú puedas escuchar la poderosa palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el tema La prueba de la fe. Yo soy Mayra Melgarejo y este es tu programa Creyendo lo Imposible, que se encuentra en Génesis 22, del verso 9 al verso 19. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. John Patton estaba traduciendo la Biblia en una tribu, para una tribu, cuando descubrió que no tenía una palabra para confianza o fe. Un día, un hombre que había estado corriendo duro vino a la casa del misionero y, sentándose en una silla grande, dijo: es bueno poner mi peso entero en esta silla. Eso es, dijo Patton. Voy a traducir fe como poniendo todo el peso de uno sobre Dios. Déjeme decirle que Abraham, llegado el momento, en el monte Moria, tiene que poner todo su peso, el peso de su fe en Dios, cuando su fe es probada. La fe de Abraham es probada. Yo no sé la forma, yo no sé la manera, yo no sé el tiempo, pero lo cierto es que nuestra fe también, al igual que la de Abraham, va a ser probada. Es decir, va a ser sometida a una prueba. Y en esa prueba nosotros tenemos que reconocer que tenemos que ir adelante con la ayuda del Señor, como Abraham lo hace. Yo quiero hablarles de la prueba de la fe, de esa prueba, de esa fe que va a ser probada, de esa prueba de la fe en la que un día nosotros nos vamos a encontrar. Déjenme decirles tres cosas que veo en el pasaje. En primer lugar, la prueba de la fe tiene una demanda precisa.
Dios demanda de una manera precisa en relación de la prueba de nuestra fe. Yo noto dos cosas. Por ejemplo, Dios demanda lo que atesoramos, es decir, el tesoro nuestro, es decir, lo que para nosotros es valioso. Yo no sé para usted qué es lo que para usted sea valioso, pero lo cierto es que Dios tiene una demanda sobre eso. Fíjense lo que dice: probó Dios a Abraham y le dijo: toma ahora, no mañana, no pasado mañana, sino ahora, tu hijo, tu único hijo Isaac. Yo quiero decirles que algo único es valioso, es obvio, eso es valioso. Pero un hijo único, los que somos padres, y si solamente tuviéramos un hijo, tendríamos que reconocer que es altamente valioso el tener solamente un hijo. Tenemos que reconocer que el tesoro de Abraham es Isaac, su hijo único. El pasaje nos menciona varias veces la palabra único, único. Yo quiero decirles que hay otro pasaje donde interviene también una viuda que lleva dos blancas, o sea, un cuadrante. Esta viuda se destaca en todo el Nuevo Testamento porque es diferente a los ricos. Bueno, ¿qué hacían los ricos? Los ricos echaban mucho, hacían sonar las monedas, pero simplemente estaban dando de lo que les sobra. Ahora, esta viuda es notable en todo el Nuevo Testamento porque hace algo muy extraordinario. Es capaz de dar lo único que tiene, sus dos blancas, o sea, un cuadrante. Esta viuda echa lo único. Alguien ha dicho que cuando miramos bien lo que la palabra de Dios nos dice, tenemos que reconocer que solo el Calvario sobrepasa la entrega de Abraham. Es decir, que la entrega de Abraham es tan notable que solamente lo que Dios habría de hacer más adelante es lo que sobrepasa la entrega única que hace a Abraham de lo que más atesora. Dios pide, déjame decirte, Dios pide no lo que te sobra. Dios pide no lo que tú consideras que debes de dar o no dar. Dios pide lo que tú atesoras. ¿Qué es lo que atesoras? Bueno, pues lo que sea. Eso Dios demanda que lo pongas en el altar. Ahora Dios te manda algo más, fíjate bien, lo que amamos. Lo que amamos. Ahora, yo no sé qué es lo que tú más amas, pero en un momento dado Dios se va a acercar y te va a demandar que eso que tú amas lo pongas en el altar del sacrificio. Fíjate, probó Dios a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Bueno, toma ahora tu hijo Isaac, y luego agrega, a quien amas. Dios sabe que en el corazón de Abraham, todo el corazón de Abraham está lleno por el amor tan grande que le tiene a su hijo Isaac. Hace mucho tiempo, un predicador famoso que estuvo en nuestra iglesia, al estar predicando sobre este pasaje, él hacía notar al auditorio que muy probablemente Dios había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac para que Abraham no se hiciera de Isaac un ídolo, un ídolo, un ídolo, un ídolo, un ídolo. Yo quiero decirles que muchos de nosotros nos hacemos ídolos cuando amamos algo más que a Dios. A veces pensamos que los ídolos son los de tal o cual iglesia. Pero yo quiero decirle que algo que ocupa el amor que solamente le debemos a Dios se constituye en un ídolo. Puede ser un hijo,
una hija, una cosa, un esposo, una esposa, dinero, o pueden ser los mismos padres. Cuando uno es capaz de amar más a sus padres que a Dios, uno está siendo un ídolo de esos padres en un momento dado. A veces pensamos, hermanos, que el amor es un sentimiento, porque hay algo que nos revolotea en la panza, ¿me explico? O cerca de la panza, y sentimos mariposas cuando sentimos amor. Pero déjeme decirle que el amor, más que un sentimiento, es una acción. Y aquí lo vemos en el pasaje. Lo vemos en el caso de la viuda. Lo vemos en el caso de Zaqueo. Y así podríamos ir. La gente que amó a Dios actuó, no sintió, sino actuó, porque el amor no es un sentimiento, sino una acción. El otro día, estando en un restaurante, vi una leyenda que decía: el amor es como el guisado, no hay que dejarlo enfriar. Y déjeme decirle que Abraham simplemente no lo deja enfriar. El amor que siente para con Dios no lo deja enfriar. ¿Por qué? Porque Abraham entiende que hechos son amores y no buenas razones. Uno muchas veces tiene muy buena teología y muy buenos argumentos. Lo cierto es que hechos son amores y no buenas razones. Ahora, la prueba de la fe, en segundo lugar, tiene una expresión precisa, una contestación inmediata. Dice que Abraham se levantó, fíjese todo lo que hace Abraham, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le dijo. No fue al lugar que él quiso, fue al lugar que Dios le dijo. Yo quiero decirles que la prueba va a llegar de repente, como en el caso de Abraham, llega de repente, pero de repente también sorprende la respuesta de Abraham. Es decir, la prueba va a llegar de repente, pero más que la prueba, que a veces es lo que nosotros tratamos de ver, nos sorprende la respuesta inmediata de Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre ser probado y entre ser tentado? Cuando tú eres tentado, el diablo te levanta, pero te levanta para dejarte caer. Cuando tú eres probado, Dios te humilla, pero te humilla para levantarte. Esa es la diferencia. Yo quiero decirte que la fe verdadera nunca es tarde, siempre va a ser puntual. No va a estar orando si debe o no debe hacer una cosa que Dios ha pedido. No va a estar orando para decidir si debe de obedecer o no debe de obedecer. La fe verdadera nunca es tarde, siempre es puntual. Me llama la atención que Dios a Abraham le habla de noche, pero más me llama la atención que Abraham obedece muy temprano en la mañana, y en la mañana hace todas estas cosas que les he leído, pero entre ellas tomó a Isaac, su hijo. Hay algo más, una confianza inmediata. Una confianza inmediata. La prueba de la fe tiene una expresión precisa. No solo una contestación inmediata, sino una confianza inmediata. Fíjate lo que dice: alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y dónde está la fe? La fe está aquí. Y volveremos a vosotros. Qué cosa tan extraordinaria. Abraham va a sacrificar a su hijo, pero él no está viendo el sacrificio de su hijo, está viendo que tanto él como su hijo, a pesar del sacrificio de su hijo, habrán de volver. Él dice: volveremos. Déjeme decirle que el hijo lleva la leña. Eso quiere decir que Isaac no era un bebito.
A veces se piensa que era un tierno, era un niño chiquito. No, los estudiosos dicen que era una persona como de unos 22 años. Él lleva la leña, mientras que el padre lleva el fuego y el cuchillo, lo cual habla de juicio y habla de muerte. ¿Dónde está la fe de Abraham? La fe de Abraham está cuando dice volveremos. ¿Qué quiere decir? Bueno, la fe de Abraham es tal que piensa que Dios se va a interponer, que piensa que Dios, aun cuando él sacrifique a su hijo, Dios va a ser capaz de levantar a Isaac de la misma muerte, como lo dice Hebreos 11:19. ¿Qué es adorar, hermanos? Yo no sé si alguien sabe lo que es adorar. Adorar es reconocer la grandeza de Dios, pero es estar dispuesto a servirle. Uno puede estar impresionado por la grandeza de Dios, pero eso no es adorar. Adorar es estar dispuesto a servirle, no servirse a uno. Hay gente que es infeliz, que el diablo le está robando la felicidad, porque se están sirviendo a sí mismos, en vez de servirle a Dios. Cuando tú le puedes servir a Dios, entonces estás adorando. Déjame decirte la diferencia entre ser optimista y tener fe. Ahora, yo aprecio mucho a una persona optimista. Yo creo que Dios es una persona optimista. Jesús mismo era una persona optimista, y te podría decir por qué creo eso. Yo creo que un líder, un pastor debe de ser una persona optimista. Pero déjame decirte aún que hay algo mejor que ser optimista. Fíjate, el optimista se enfoca en lo posible. Es decir, ve que algo es posible y entonces considera que algo es posible y entonces piensa que se puede realizar. Pero la fe se enfoca en hacer posible lo imposible. Es decir, va más allá. Si uno quiere tener éxito en la vida, no basta con ser optimista. Uno tiene que tener fe, porque la fe va a convertir lo posible que ve el optimista en posible, a pesar de que sea imposible. Y eso se logra solamente con la fe. La última cosa, la prueba de la fe tiene una victoria precisa. 3 cosas que noto en el pasaje. La presencia divina. Entonces el ángel de Jehová le dio voces. ¿Desde dónde? Desde el cielo. A mí me llama la atención que a veces uno está mirando para acá y 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 mirando para acá, cuando lo que uno debería hacer es mirar para arriba, porque es arriba desde donde Dios no solo va a estar presente, sino te va a hablar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Qué pasa? El cuchillo es levantado, pero no cae. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová lo detiene. ¿Qué quiere decir eso? Que juntamente con la prueba, ¿qué va a pasar? Va a venir la salida. Ahora, ¿qué tengo que hacer en la prueba de la fe? Reconocer que no estamos solos. Abraham, a pesar de que está con su hijo y lo va a sacrificar en el monte Moria, no está solo. A pesar de que su fe está siendo probada, no está solo. Dios está ahí con él, Jehová está con él y le habla desde el cielo. Déjeme decirle que no estamos solos. Ahora, Dios sabe dónde está Abraham y lo que él está haciendo. Tú a veces piensas que Dios no sabe, que Dios no se ha enterado. Pues Dios sí sabe, y sabe lo que está sucediendo. La segunda cosa, la proclama divina. Y dijo, ¿quién? El ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya, me llama la atención la palabra ya conozco que temes a Dios. Déjeme decirle que Dios libra a Abraham de lo que Dios mismo no se habrá de librar en el Calvario. No sé si lo puede notar, porque en el Calvario, ¿qué va a pasar? Dios mismo
va a sacrificar, va a entregar a su Hijo en un sacrificio por usted y por mí. Ahora, hay que reconocer una cosa, hermanos. No se ve el libramiento, es decir, en medio de la prueba de la fe, no vamos a ver el libramiento hasta que llegamos al monte del sacrificio. Es decir, solamente en el monte del sacrificio es donde Dios nos va a librar. Nosotros somos muy curiosos porque nosotros quisiéramos que Dios nos librara del monte del sacrificio. Dios nos va a librar de la situación adversa y difícil, pero en el monte del sacrificio. Es allá en la cima del Moria, cuando levanta el cuchillo, que Dios va a librar a su siervo Abraham. Y la última cosa, la promesa divina, te bendeciré. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo conozco lo que eres, que has obedecido lo que yo te he demandado. Te voy a bendecir, te bendeciré. Yo quiero decirles que Dios nunca da un mandamiento sin una promesa. Dios siempre hace una promesa. Cuando tú eres capaz de cumplir un mandamiento, entonces Dios es capaz de cumplir su promesa. ¿Cuál es la promesa? Bueno, Dios da una promesa: te bendeciré. Déjeme decirle que la fe no hace las cosas fáciles. O sea, uno tiene fe, pero no es la fe la que va a hacer las cosas fáciles. La fe hace las cosas posibles. ¿Qué quiere decir eso? Que aún lo imposible se puede convertir en posible si uno tiene fe. La verdad es que yo no sé cómo, ni sé cuándo, pero lo que sí sé es que tu fe va a ser probada. La verdad es que no sé si estás en medio de una prueba. No sé si estás en un monte llamado Moria. La verdad es que no sé. Pero lo que sí sé es que Dios tiene una salida. Si tú eres capaz de confiar y depender de un Dios que no te deja solo en medio de la prueba, como no deja solo a Abraham ahí en el monte Moria. Yo te quiero animar para que tu fe, cuando sea probada, tú la pongas en un Dios que ha dicho: te bendeciré. En un Dios que desea bendecirte. En un Dios que desea ayudarte. En un Dios que desea darte una salida. En un Dios que desea hacer una maravilla plena en tu vida. Si eres capaz de poner tu fe en Dios. Yo no sé si tu fe está siendo probada. Lo que sí sé es que tarde o temprano, un día, tu fe va a ser probada. Pero si tu fe está puesta en Dios, déjame decirte que la victoria, a pesar de la prueba, la victoria habrá de ser tuya. Yo te quiero animar para que tomes hoy una decisión, para que tu fe la pongas en Dios y dejes que Dios haga lo demás. Si tú pones tu fe en Dios, déjame decirte que Dios habrá de tener la salida en medio de la prueba, de la situación, por muy difícil que ésta sea. ¿Qué les pareció esta hermosa predicación en los labios del pastor Juan Germán Ortiz? La prueba de fe, muy interesante, muy importante, cómo Dios prueba a Abraham y cómo le demuestra su fe. Esta fe que uno dice ciega, así es la fe, es ciega. Qué hermoso poder pensar que puedas entregar tu vida, tus pesares, tus problemas, cualquier situación a Dios así, de esa manera, no a ojos cerrados. Lo más
importante es que Abraham sabía en quién estaba confiando, en quién estaba depositando su fe. No era cualquier persona, es el Dios Todopoderoso. Y definitivamente en esta noche vamos a experimentar una prueba de fe. Te invitamos a que el día de mañana, y por fe le decimos que vas a venir aquí a Zarco 50 con la familia espiritual de Creyendo en lo Imposible. Zarco 50, número Colina Guerrero, a las 9, 10, 15 o a la 1 de la tarde. ¿Y los teléfonos? 5705-1588 o en radio 1440 al 1035-0043. Llámanos y no le cambies, vamos a un corte comercial y seguimos en tu programa Creyendo lo Imposible.